Carlos Caro. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Quisiera que usted nos explique qué valoró la jueza para la liberación de los ciudadanos extranjeros detenidos, ¿no?, en el búnker de Pachacamac. Sí, bueno, desde mi punto de vista estamos acá ante una decisión que es absolutamente irregular, que viola, las reglas más elementales de lo que significa la persecución del crimen organizado, ¿no? Generalmente, cuando se trata de crimen organizado, se hace una valoración conjunta, ¿no?, de todas las pruebas que hay en relación a la intervención de las personas en el hecho. Y acá lo que hay es un razonamiento, desde mi punto de vista, sesgado, tal vez producto del temor, tal vez producto, digamos, de alguna situación de coacción que puede haber existido sobre la autoridad judicial para que se produzca esta liberación, ¿no? Digamos que en circunstancias normales, un caso de esta naturaleza en la Corte Superior Nacional hubiera implicado una decisión de prisión preventiva, porque estamos hablando de un hecho flagrante. Se han encontrado armas de fuego, pruebas, digamos, de la existencia de una organización criminal. Entonces, como decía al inicio, desde el punto de vista probatorio no hay mucho que discutir, y peor aún si se trata de extranjeros, personas que no tienen ningún arraigo y que pueden entorpecer o fugarse del país. Son personas que merecen, digamos, un trato, digamos, como cualquier otro ciudadano del Perú, ¿no? A un ciudadano peruano seguramente le hubieran impuesto ya una prisión preventiva. Seguramente que sí, estamos seguros que sí, pero doctor Caro, quisiera preguntarle cómo entra aquí, por ejemplo, una disposición del Ejecutivo en el caso de la flagrancia. ¿Se considera flagrancia en el caso de, por ejemplo, se les halló, como usted ha dicho muy bien, armas, droga y granadas incluso en su poder? Sí, claro, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista constitucional y legal, la flagrancia implica, ¿no?, prácticamente el momento de la comisión del delito, la persona es hallada con posesión de bienes que están relacionados con un crimen. En este caso, como decía, hay armas de guerra, ¿no?, armas de fuego, granadas, explosivos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay discusión alguna, por la severidad además de las penas, de que estamos ante un supuesto donde hay graves y fundados elementos de convicción en torno a la comisión del hecho ilícito, pero además pruebas de lo que significa el peligro de fuga, porque como decía, estamos hablando de extranjeros que están desarraigados, que no tienen ningún contacto permanente con el Perú y que merecerían el mismo trato que cualquier otro ciudadano peruano, es decir, una prisión preventiva. Entonces, ya pensando en cuál es la razón, la verdadera razón, los verdaderos motivos que pueden estar detrás, puede ser una situación en la cual la autoridad judicial no se siente lo suficientemente segura en el sentido de su seguridad personal, familiar, para poder dictar una medida y que no reciba una represalia. Sobre todo eso, ¿no? Ahora, usted señalaba que pudiéndose dar, ¿no?, una especie de repente de amedrentamiento sobre la jueza, digamos, la doctora Leni Zapata, pudiendo ser esa, no estamos en el escenario, digamos, de una suposición, pero en realidad la autoridad tendría que tener seguramente una seguridad, tendría que tener también un entorno que la custodie, porque imagínese usted, doctor, si vamos a estar con el temor de los jueces, entonces no impartimos justicia. Y me refiero sobre todo también cómo queda lo que ha señalado la propia Policía Nacional, de estar incómodos, disconformes, porque es un trabajo el que ellos desarrollan para poder ir en la lucha frontal contra la delincuencia. Sí, en efecto, ¿no? Acá tenemos serias limitaciones del propio sistema judicial. El sistema judicial ofrece protección a sus jueces para casos emblemáticos, para casos graves, pero lamentablemente este caso no ha sido señalizado como tal. Por lo tanto, así tuviera, digamos, magistrada, seguramente sería un resguardo insuficiente si estamos hablando de una banda criminal, ¿no? Por esa razón yo creo que este tipo de procesos deberían de formar parte de las competencias más bien de la Corte Superior Nacional, que se encarga de manera constante en llevar adelante el juzgamiento de verdaderas bandas contra el crimen organizado, y son jueces que en principio, según la necesidad, pueden contar con mayor o menor protección de la fuerza del orden, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que trabajar desde el punto de vista legal, procesal, porque como le vuelvo a decir, ¿no?, muchos jueces tienen temor de enfrentar o poner mano dura, como se dice, aplicar la ley, ¿no?, como la que aplicarían a cualquier ciudadano cuando existen este tipo de organizaciones criminales que usan armas.
no son organizaciones de la corrupción, el lavado de activos o criminalidad de cuello y corbata, sino estamos hablando de violencia pura y dura, y por lo tanto se tiene que brindar las seguridades a las autoridades para eso. Y yo creo que ahí está el problema. Claro, mire, consultado por la liberación de los 28 extranjeros, 27 venezolanos y una colombiana, el coronel Reboredo de la Policía Nacional, a quien acabamos de escuchar y ver, se mostró consternado y remarcó que, de ser cierto, lo cual es, esto sería una traición. A eso me refería con la relación ahora entre las fuerzas del orden y quienes imparten justicia. Sí, en efecto, ¿no? Acá, digamos, se produce una desazón absoluta porque la policía hace su trabajo, se exponen, hacen labores de inteligencia que demanda ingentes recursos, ¿no?, por parte del Estado, y es, digamos, bastante decepcionante que el resultado final sea ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un caso de flagrancia. Es como el caso de un homicida, un feminicida o un traficante de droga que se ha liberado pues por algún tecnicismo legal, ¿no? Por esa razón yo iba de frente a la explicación de fondo, ¿no? Podemos entrar en la forma, leer la resolución, y siempre, lamentablemente, la doctrina procesal y la ley es como un chicle, ¿no? Lo jalo para un lado, para el otro, y lo hago calzar según lo que yo crea de fondo. Si un juez dice, oye, tengo miedo, acá no me meto porque me puede meter un balazo, Claro. a mí y a mi familia evidentemente van a buscar cualquier tecnicismo legal para evitar la prisión preventiva. Claro, y como en el caso que se les ha dictado comparecencia, quiere decir, vuelven a la calle. Efectivamente, van a la calle con reglas de conducta, pero lo más probable es que se fuguen, ¿no? Que se fuguen. Y permítame nuevamente preguntarle por el tema de la flagrancia, porque las leyes dictadas desde el Ejecutivo, ¿no es cierto?, en esta nueva mirada que entendemos se da para la lucha frontal contra la delincuencia, marcaba que la persona en flagrancia delictiva simplemente es retirado del país. ¿Cabe esa situación para estos casos? Mire, el detalle es de que la flagrancia no implica dejar de juzgar el caso, ¿no? Puede darse el caso de una persona que esté en flagrancia, que sea juzgada, que sea condenada, y posteriormente, ¿no?, una vez que esté ejecutada la pena de forma total o parcial, sea retirada del país. La regla de la expulsión o la pena de expulsión, una suerte de destierro, ¿no? Pero para ello tiene que haber un proceso. No es tan fácil como decir, tú puedes venir, matar, delinquir, usar bombas, usar pistolas, armas de guerra, y la consecuencia es que te saco el país, ¿no? Eso sería casi un premio, no una sanción. Entonces el sistema tiene que hacer su trabajo, tienen que haber sanciones, procesos, y tras ello, de ser el caso, corresponderá la expulsión. La expulsión. Finalmente, doctor, ¿hay algún escenario que pueda revertir esta decisión, esta resolución ya de la jueza, repetimos, Leni Zapata? La Fiscalía puede apelar la decisión, de hecho lo hará, pero el detalle es de que por más de que la sala cambie la decisión y ordene una detención, estas personas ya están libres y prófugas seguramente. Libres y prófugas seguramente. La pregunta es, ¿quién vela por la tranquilidad y la seguridad de la población? Digamos que ir en contra de ello también es un delito. Mire, sin duda que sí, si estamos hablando de un juez que teniendo que dar una prisión preventiva no lo hace y no tiene una justificación clara, han habido muchísimos casos de procesos e investigaciones contra autoridades, sin ir muy lejos, ¿no? La hermana del ex fiscal de la Nación, ¿no?, la señora Emma Benavides, está investigada porque presuntamente daba libertades a personas procesadas por narcotráfico a cambio de supuestas prebendas, ¿no? Entonces, evidentemente acá, sin necesidad de prebendas, un juez que no hace su trabajo, que declina de su función, está incurriendo en un eventual delito, ¿no? Y eso es algo que se podría investigar, y si es que la magistrada, por ejemplo, está bajo presión o está bajo amenaza, es algo que podrá probar y excluir esa responsabilidad, pero solo de forma muy excepcional. Bueno, es todo un tema realmente. Muchas gracias. Lo cierto es que la población termina sintiéndose desprotegida. 10:29, gracias al abogado penalista Carlos Carr.